Bueno, he estado haciendo pruebas con la carga, introduciendo corriente alterna de este transformador. Y bueno, me he encontrado con problemas. La carga, al entrarle con corriente alterna, pasa al puente rectificador, y del puente rectificador lo que tenemos es una continua pulsatoria. Pues bueno, el circuito no funciona, la carga no funciona correctamente con tensión pulsatoria, con tensión continua de tomada de la salida del rectificador, del puente rectificador de la carga. Vale, empezaba a oscilar y empezaba a hacer cosas extrañas, no medía correctamente. Entonces, como he visto que con la carga tiene que funcionar sí o sí con corriente continua y además filtrada, pues bueno, al final me he decidido a hacer una modificación y meterle unos condensadores de filtro a la salida del puente rectificador de la carga. He puesto dos condensadores electrolíticos son estos de aquí. Los he montado en una placa de circuito impreso. Son dos electrolíticos de 2200 microfaradios cada uno y 100 voltios de tensión. Le he puesto estos condensadores porque con esos 100 voltios tenemos margen para probar una amplia variedad de tensiones en alterna, ¿no? Y en continua, lógicamente. En continua, cuando probamos la carga en continua, estos condensadores realmente no hacen nada. Simplemente se cargan a la tensión de entrada, bueno, a la tensión después del puente rectificador, pero en alterna sí que nos ayudan a estabilizar la tensión, ¿no? A filtrar la tensión y hacerla lo más plana o continua posible. El hecho de ponerle un puente rectificador a la carga y poder entrarle con corriente alterna, yo lo he hecho así para poder probar transformadores directamente, transformadores que lógicamente la salida que tienen en el secundario es alterna. Y esto me resulta muy útil para probar transformadores recuperados, que muchas veces no tienes ni indicación de qué potencia son, ni de qué tensión de salida entregan, ni nada parecido. Entonces, con esta funcionalidad de la carga, de poder conectarle corriente alterna, podemos verificar en el voltímetro la tensión que tendríamos rectificando y filtrando dicha tensión, ¿no? Entonces esto me resulta muy útil para, ya digo, para probar transformadores recuperados, ¿no? Que muchas veces no sabes ni de qué potencia son, ni de qué tensión, ni nada parecido, ¿no? Entonces, pues con esta modificación se arregla el problema que me he encontrado. Yo creo que ya esta será la última modificación de todas. Y bueno, vamos a probarlo para que lo veáis. Ahora en alterna con este transformador. Bueno, tenemos el transformador enchufado. Aquí podemos ver que tenemos, este transformador tiene dos secundarios de unos 11 voltios, 10-11 voltios en vacío. Y ahí nos lo está indicando el tester. Entonces conectamos carga. Lo tenemos en marcha. Podemos subir un poco la corriente. Y vemos que ya baja, es de sobre unos 10 voltios de alterna.
los secundarios que tiene el transformador. Porque si metemos un poco de carga, ahora está en 207 miliamperios, 320, y vemos que más o menos mantiene esa tensión, ¿no? Y aquí en el voltímetro vemos que nos marca la tensión ya rectificada y de pico filtrada con los condensadores. Vale. En alterna tenemos 10,6 y en continua, una vez rectificado y filtrado, pues tenemos sobre los 12. Entonces podemos subir la corriente. Nos va bajando por la caída del puente rectificador. Ahora estamos en 1 amperio. Y aquí seguimos teniendo los 10,2 voltios. Vamos a subir la corriente un poco más. 1,5 amperio más o menos. Bueno, ahí ya nos empieza a caer la tensión del secundario. Podríamos decir que ahí estamos en el límite de potencia. Tenemos aquí 9,8 en alterna y aquí sobre los 10 voltios en continua. Bueno, pues para que veáis en detalle los condensadores que le he metido, son esos de ahí. Haremos sitio en la carga para meterlos debajo del radiador, que nos queda espacio, y con esto ya completamos la carga al 100%. ¿Vale? Bueno, aquí con el osciloscopio estoy probando la tensión que nos da en la salida del puente rectificador de la carga. Entonces vemos que si vamos subiendo corriente, vemos cómo empieza a subir el rizado. Subimos hasta 1 amperio. Ahí tenemos 1 amperio ajustado y tenemos ahí un rizado, pero bueno, no es importante porque aquí lo importante es que la carga no empiece a oscilar. Entonces, aunque tenga un poco de rizado, pues por lo menos la carga se mantiene estable. Ahí lo tenemos. Bajamos a 0,5. ...500 miliamperios. Vale. Lógicamente, cuanto más carga, cuanta más intensidad hagamos circular, pues habrá más rizado. Pero bueno, ya digo, no es importante porque el hecho de meterle corriente alterna a la carga es para comprobar transformadores recuperados, que podamos comprobar.
sacar, ajustar la corriente de carga y ver hasta dónde podemos llegar con ese transformador. Un poco para hacernos una idea de la potencia que podría entregar, ¿no?, estos transformadores. Ya digo, porque muchas veces cogemos transformadores recuperados y en el cuerpo del mismo no viene indicado nada, ni potencia, ni tensión, ni corriente, ni nada. Entonces así nos podemos hacer una idea de la potencia y la capacidad del transformador. Bueno, vamos a probar ahora con esta fuente conmutada. Es una fuente de 12 voltios. $12, 10 amperios. A ver si podemos llegar a esos 10 amperios en la carga. Vamos a enchufar. El voltímetro lo tengo en continua, midiendo la tensión de entrada antes de rectificado, del puente rectificador. Y vamos a ello. Y bueno, ahí lo tenemos. Esta es la fuente conmutada. Tenemos conectada a la carga. Y bueno, la tensión de salida de la fuente, esta fuente conmutada, tiene un pequeño ajuste. Yo la he puesto sobre los 13,36. Aquí en la carga, después de rectificar, tenemos 12,1. Y vamos a empezar a subir intensidad con el ajuste fino primero. Daremos un poco de grueso también. Vemos que aquí en la carga ha aumentado la caída de tensión en el puente rectificador y por eso nos ha bajado a 11,3. Estamos en 3 amperios y aquí nos mantiene a 13 voltios. Vamos a seguir subiendo a ver hasta dónde llegamos. Bueno, estamos en 6 amperios. La tensión de la fuente, 12,8. Y tensión en carga después del puente rectificador, 11 voltios. Seguimos subiendo. Estamos en 8,5. Vale, estamos en 9. Subimos un poco más. Y ahí lo tenemos. 10 amperios. Estamos sacándole a la fuente conmutada. A 12,5 de tensión de entrada.
y aquí nos marca sobre los 9,7, 9,8. Tenemos una caída de tensión importante en los diodos del puente rectificador. Esto es lógico. Ya sabemos que cuanta más corriente circula por un diodo, más caída de tensión tiene. Ya no son esos 0,6, 0,7. Ahora mismo tenemos aquí pues 2 voltios de caída. 1 voltio por cada diodo. Bueno, vemos que nos mantiene los 10 amperios perfectamente. Esto es ideal para probar fuentes de alimentación que hayamos reparado o alguna que hayamos construido, ¿no? Probarla en carga, en condiciones, y poder verificar el funcionamiento a máxima potencia o a la potencia nominal para la que está construida la fuente, ¿no? Vale. Bueno, después de haber hecho esta prueba a 10 amperios sobre los 12 voltios de entrada, esto equivale a una potencia de 120 vatios disipada en la carga, y vemos que esto apenas se calienta, está un poco templado, pero nada más. Y la fuente conmutada, pues nada, está un poco templada, pero no se ha calentado prácticamente nada. Con lo cual he podido comprobar que esta fuente realmente entrega esos 10 amperios correctamente. Realmente es lo que indica en el adhesivo donde pone las características de la fuente, ¿no? Pues para esto se utilizan las cargas electrónicas, para poner a prueba fuentes de alimentación después de una reparación, o verificar simplemente que lo que te indica el fabricante como potencia nominal realmente lo entrega la fuente. Vale, pues bastante bien. Vamos a seguir con las pruebas y voy a intentar llevarla al límite de disipación, entrándole con más tensión a la carga. Bueno, pues un detalle sobre las fuentes conmutadas. Tengo el osciloscopio conectado a la tensión que nos está entregando la fuente conmutada. La tengo cargada con 9 amperios y vemos que apenas tiene rizado. Esto en una fuente lineal, para sacarle esta corriente, 9 amperios y apenas sin rizado como está aquí, necesitaríamos unas capacidades de electrolíticos enormes. En cambio, con una fuente conmutada, como funciona en alta frecuencia, el rizado prácticamente es nulo. Unos pocos milivoltios para 9 amperios. Esta es la ventaja que tienen las fuentes conmutadas. Frente a una de las ventajas, claro, frente a las fuentes lineales. El rizado. Bueno, pues vamos a hacer la última prueba con la carga. En este caso conectaremos esta fuente de aquí. Es la más potente que tengo y puede llegar a entregar hasta unos 300 vatios aproximadamente. Entonces vamos a conectarla.
Vale, lo tenemos. Y ajustamos para unos 50 voltios. 50 voltios a la salida. Y entonces vamos a ir subiendo corriente. Vale, tenemos 45 voltios a la entrada y 4 amperios. Bueno, esto ya se está empezando a calentar. Tenemos ahí 3,37 amperios y 46 voltios. Vamos a dejarlo un rato. El hecho de realizar esta prueba es para ver el límite de disipación que tenemos, ¿no? A ver si nos dispara el termostato y ver hasta dónde llegamos. Entonces, haciendo cálculos, tenemos unos 46 voltios por 3 amperios. Tres amperios con 23, estamos en 150 vatios aproximadamente. Vale. El radiador está bastante caliente. Empieza a calentarse bastante al tacto. Lo dejaremos un rato más para que coja temperatura, a ver si salta el termostato de seguridad. Está bastante caliente. Vamos a intentar subir un poco más hasta los 3,5, 3 amperios y medio. O incluso más, 3,75. Ahora estamos disipando 170 vatios en el radiador.
Y efectivamente vemos que, bueno, pues nos ha saltado la protección térmica, que era lo que yo quería probar. Se vuelve a conectar. Y ahora enseguida que alcance otra vez la temperatura, pues volverá a dispararse. Al tacto quema bastante, no se puede mantener el contacto de los dedos mucho tiempo en el radiador. Vamos a esperar a que salte otra vez. Probaremos. Bueno, ahora nos ha saltado. Vemos que tarda bastante en coger los 70 grados. O sea que tenemos margen todavía para subir más la corriente incluso. Pero bueno, no lo voy a hacer. Bueno, pues estoy bastante satisfecho con el desempeño de la carga. Esta era la última prueba que quería hacer, la disipación térmica del radiador. Y por lo que he visto, pues bueno, hasta 180 vatios, incluso más si hacemos la prueba rápido. Yo creo que hasta los 200 vatios nos aguantaría bien, haciendo una prueba rápida y no esperando a que se caliente mucho el radiador. 200 vatios los podría disipar correctamente. Vale, pues hasta aquí las pruebas y damos por concluido el montaje de la carga y las pruebas correspondientes.